Había una vez un pueblo pequeño, de esos donde el panadero conoce tu nombre, donde el cura recuerda tu bautizo, y donde las noticias viajan más rápido que el viento entre los tejados. Un pueblo donde los secretos no duran ni una mañana, y donde una mirada puede decir más que 1000 palabras. En ese lugar, entre calles empedradas y flores que se asomaban por las ventanas de colores, vivía Lorena. Lorena no era de las que llamaban la atención al entrar a un cuarto. No era ruidosa, no era presumida. Era más bien del tipo de mujer que uno nota después, cuando ya se fue, cuando el perfume sutil que dejó en el aire te hace pensar, ¿quién era ella? Tenía manos trabajadoras, ojos oscuros que observaban más de lo que hablaban, y una sonrisa que costaba, pero que cuando llegaba, era completamente sincera. Desde joven, Lorena tuvo un sueño muy concreto. No era un castillo, no era fama, no era fortuna de película. Era una cosa sencilla y hermosa al mismo tiempo, tener su propio negocio. Un lugar donde las mujeres del pueblo pudieran entrar y sentirse vistas, cuidadas, bellas. Un lugar que fuera suyo. Y después de años de ahorro, de sacrificio, de noches contando centavo por centavo en la mesa de su cocina pequeña, lo logró. La tienda se llamaba simplemente Lorena Cosméticos. Sin apellidos rimbombantes, sin nombres en inglés para parecer moderna. Solo su nombre. Porque ese negocio era ella, era su historia, era su esfuerzo puesto en 4 paredes con un espejo grande, estantes bien organizados y un aroma a lavanda que recibía a cada cliente como un abrazo. Al principio fue difícil. Los primeros meses fueron de incertidumbre, de días en que nadie entraba y ella se sentaba detrás del mostrador rezando en silencio. Pero Lorena no era de las que se rinden. Cada mañana abría la persiana con la misma determinación, cada tarde limpiaba los estantes aunque no hubiera un solo producto nuevo que acomodar, y cada noche revisaba sus números con honestidad brutal. Sin engañarse a sí misma. Poco a poco, la gente empezó a notar. Las señoras del mercado comenzaron a hablar de que en la tienda de Lorena te atendían diferente, que no te presionaban a comprar, que te explicaban qué producto era para tu tipo de piel, que si no tenían lo que necesitabas te decían la verdad en lugar de venderte cualquier cosa. Y eso, en un pueblo pequeño, vale oro. La tienda creció. No de un día para otro, sino de la manera más honesta posible, clienta por clienta, producto por producto, confianza por confianza. Lorena empezó a hacer pedidos más grandes, a diversificar su inventario, a ofrecer pequeños servicios adicionales. Su nombre comenzó a circular en las conversaciones del pueblo no como chisme, sino como recomendación. Ve donde Lorena, ella te ayuda bien. Y ahí, justo ahí, cuando las cosas empezaban a florecer, fue cuando también empezaron los problemas. Porque esa es una ley antigua que nadie enseña en las escuelas pero que la vida siempre se encarga de demostrar. Cuando subes, hay quienes se incomodan con tu ascenso. Cuando brillas, hay quienes prefieren que vuelvas a la oscuridad. No porque seas mala persona, sino precisamente porque no lo eres, y eso los hace sentir incómodos con lo que ellos mismos podrían haber sido. Entre las vecinas del pueblo había un grupo de mujeres que se reunían regularmente. Mujeres que se conocían de toda la vida, que se llamaban amigas pero que a veces se trataban con una amabilidad tan calculada que parecía más un juego de ajedrez que una amistad verdadera. Y entre ellas, la más activa, la más carismática, la que siempre tenía algo que decir sobre todos, era Milagros. Milagros era de esas personas que cuando te hablan de frente te hacen sentir especial, pero cuando te das la vuelta no sabes muy bien lo que dicen de ti. Tenía una sonrisa permanente que nunca terminaba de llegar a los ojos, y una habilidad natural para formular críticas disfrazadas de consejos. ¡Ay, Lorena, qué valiente eres poniendo esa tienda, aunque con tantos negocios que han cerrado últimamente, espero que a ti te vaya bien! ¡Oh, qué bonito te quedó el local, aunque yo creo que la ubicación es un poco complicada, ¿no? Lorena escuchaba. Sonreía. Agradecía. Y por dentro sentía ese peso extraño que sienten las personas sensibles cuando alguien les habla con veneno envuelto en miel.
Al principio lo ignoró. Se dijo a sí misma que eran sus inseguridades hablando, que quizás Milagro solo era torpe con las palabras. Pero con el tiempo, las señales se fueron acumulando. Primero fueron los comentarios directos. Luego empezaron a llegar de segunda mano, que alguien había escuchado que los productos de Lorena eran caros, que otra persona decía que la calidad no era tan buena como parecía. Que una señora juró haber tenido una mala experiencia que Lorena no recordaba porque, sencillamente, nunca había ocurrido. Las afumaras, esa palabra tan pequeña para una cosa tan destructiva. En un pueblo donde todos se conocen, una historia falsa puede hacer más daño que una piedra. Y Lorena lo estaba sintiendo. Algunas clientas habituales tardaban más en volver. Algunas conversaciones se cortaban cuando ella entraba a algún lugar. Algunos saludos se volvieron más cortos, más fríos, más educados de la manera en que son educadas las personas que ya no confían en ti. Lorena llegó a su casa una noche, se sentó en la misma silla donde contaba sus centavos hace años, y por primera vez desde que abrió la tienda, lloró. No de tristeza solamente. Lloró de impotencia, de confusión, de esa rabia justa que siente la persona honesta cuando el mundo la trata como si no lo fuera. Lloró porque había dado lo mejor de sí misma y alguien, sin haberle hecho ningún daño, había decidido hacerle la vida más difícil. Pero Lorena, aunque lloraba esa noche, no era una mujer que se quedara en el llanto. Tenía algo en ella, algo que venía de su madre, de su abuela, de todas las mujeres fuertes que la habían precedido, algo que cuando tocaba fondo no se hundía sino que empujaba hacia arriba. Y esa noche, entre lágrimas y silencio, tomó una decisión, no iba a dejarse destruir. Iba a aprender. Iba a crecer. E iba a encontrar la manera de salir de esto siendo mejor de lo que entró. Lo que vendría después cambiaría no solo su negocio, sino su manera de ver la vida completa. Hay personas que llegan a tu vida en el momento exacto en que las necesitas, como si el universo tuviera una agenda propia que nadie consulta pero que siempre cumple. Para Lorena, esa persona fue Amaro. Amaro era un hombre de unos 60 años, de esos que parecen mayores hasta que los conoces bien y entonces te das cuenta de que tienen una energía interior que avergüenza a los jóvenes. Era proveedor local, llevaba décadas distribuyendo productos de belleza y cuidado personal a tiendas de toda la región. Conocía el negocio como conocía las palmas de sus manos, con cada línea, cada cicatriz, cada detalle que solo da la experiencia vivida. Y sobre todo, era honesto. De esa honestidad que ya escasea, de la que no busca aplausos sino que simplemente existe porque sí, porque es la única manera en que esa persona sabe vivir. Lorena lo conocía de sus pedidos mensuales, de conversaciones rápidas sobre precios y entregas. Pero una tarde, cuando Amaro llegó a hacer una entrega y la encontró con los ojos hinchados intentando disimular que había llorado, algo cambió entre ellos. Amaro dejó las cajas en el mostrador, se quedó quieto un momento, y luego dijo algo muy simple: ¿quieres contarme qué está pasando, o prefieres que finja que no vi nada? Esa pregunta tan directa, tan sin adornos, rompió algo en Lorena. Porque estaba tan acostumbrada a las palabras envueltas, a las medias verdades, a la amabilidad estratégica de Milagros y su círculo, que escuchar a alguien hablarle sin código la desarmó completamente. Y le contó todo. Los comentarios, las afumaras, las clientas que se alejaban, las noches de dudas, el miedo de que todo lo que había construido se fuera deshaciendo por culpa de palabras que ni siquiera eran verdad. Amaro escuchó sin interrumpir. Ese es un arte que muy pocos dominan, escuchar de verdad, sin estar pensando en lo que vas a responder, sin juzgar, sin minimizar. Cuando Lorena terminó, él tomó un sorbo del café que ella le había servido, miró hacia la ventana un momento y empezó a hablar. Le dijo que lo que le estaba pasando no era nuevo. Le dijo que en décadas de trabajo había visto ese mismo patrón repetirse una y otra vez, el negocio que crece, el vecino que se incomoda, las palabras que empiezan a circular. La persona honesta que no entiende por qué la atacan si no ha hecho nada malo. Le dijo que el problema no estaba en ella,
pero que la solución sí tenía que venir de ella. Y luego le hizo una pregunta que Lorena no esperaba: ¿tienes tus registros en orden? Lorena parpadeó. No era lo que esperaba escuchar. Pensó que le diría algo sobre ignorar a la gente, sobre seguir adelante, sobre no darles importancia. Pero Amaro fue directo al núcleo del problema desde un ángulo que ella no había considerado. Le explicó algo fundamental: cuando las afumaras circulan en un pueblo, cuando alguien dice que tus precios son abusivos o que tu calidad es mala, la mejor respuesta no es una confrontación emocional sino una realidad documentada. Si tus precios son justos, demuéstralo con registros claros. Si tu servicio es bueno, construye un historial que lo respalde. Si tus productos son de calidad, conoce cada uno de ellos mejor que nadie para poder explicarlo con autoridad cuando alguien te cuestione. La verdad necesita estructura para poder defenderse sola. Lorena escuchó esto y sintió que algo encajaba en su mente. Porque ella sabía que era honesta, sabía que sus precios eran razonables, sabía que sus productos eran buenos, pero todo ese saber estaba guardado en su cabeza y en su corazón, no en un lugar donde los demás pudieran verlo claramente. Esa misma semana, con la guía paciente de Amaro, Lorena empezó a reorganizar su negocio desde adentro. Sacó todos sus registros de compras, los ordenó por fecha, por proveedor, por categoría. Creó una lista de precios clara y visible, con comparaciones honestas que mostraban por qué sus productos valían lo que costaban. Empezó a llevar un cuaderno de clientes, no para espiarlas, sino para recordar sus preferencias, sus tipos de piel, sus compras anteriores, para poder atenderlas de una manera que demostrara que ella realmente las recordaba y se preocupaba por ellas. Amaro también le habló de algo que Lorena conocía instintivamente pero nunca había puesto en práctica de manera consciente: la importancia de no repartir información innecesariamente. Le dijo que en los negocios pequeños, el error más común es hablar demasiado. Contar los planes antes de realizarlos, mencionar los proveedores a quien no necesita saberlo, comentar las ganancias o las pérdidas en conversaciones casuales. La información es poder, le dijo, y no porque seas desconfiada tienes que guardarla, sino porque es inteligencia básica de negocios. Lorena pensó en cuántas veces había mencionado sus nuevos pedidos en conversaciones con vecinas, cuántas veces había dicho sin pensarlo que estaba considerando ampliar la tienda. Cuántas veces había compartido detalles que en ese momento parecían inofensivos pero que podían haberse convertido en material para los chismes de otros. No había sido imprudente por ingenuidad, sino por generosidad. Pero aprendió que generosidad y discreción no son opuestos, que se puede ser abierta de corazón y al mismo tiempo estratégica con la información. Fue durante esas semanas de trabajo y aprendizaje con Amaro que Lorena también tomó una decisión práctica muy importante: diversificar sus proveedores y formalizar sus acuerdos. Hasta entonces había trabajado con un par de distribuidores de manera informal, sin contratos escritos, sin condiciones claras, con mucho de buena fe y poco de respaldo legal. Amaro le ayudó a entender que la buena fe es necesaria pero no suficiente, que en los negocios la documentación no es desconfianza sino protección mutua. Firmó nuevos acuerdos, negoció mejores condiciones de entrega, estableció plazos claros. Y algo curioso ocurrió cuando empezó a manejar su negocio con esa estructura más sólida: su confianza creció. No la confianza que viene de la arrogancia, sino la que viene de saber que estás parada sobre terreno firme. Cuando alguien le hacía un comentario cuestionando sus precios, ya no sentía ese nudo en el estómago. Podía mirar a la persona a los ojos y decir con calma: puedo mostrarte exactamente por qué mis precios son lo que son. Y esa serenidad, era más poderosa que cualquier argumento. Pero el negocio era solo una parte de lo que Lorena necesitaba sanar. Porque mientras sus registros mejoraban y sus acuerdos se formalizaban, por dentro todavía cargaba algo pesado. Todavía se preguntaba cómo manejar el peso emocional de saber que había personas en su propio pueblo que querían verla fracasar. Todavía le costaba entender cómo relacionarse con Milagros, cómo responder cuando se la encontraba en la calle o en el mercado,
como no dejar que esa tensión la consumiera por dentro aunque por fuera mantuviera la calma. Amaro, que era sabio pero también honesto sobre sus límites, le dijo una tarde: para eso que me estás preguntando, yo no soy la persona indicada. Hay alguien en este pueblo que sabe más de esas cosas que yo. Ve a hablar con doña Eulalia. Lorena conocía ese nombre. Todo el pueblo lo conocía. Doña Eulalia era una mujer de edad avanzada que vivía en una casa pequeña al final de una calle con árboles viejos. No era famosa, no salía mucho, no daba consejos a quien no se los pedía. Pero había algo en ella que hacía que la gente, cuando tenía problemas de verdad, terminara llegando a su puerta. Era de esas personas que parecen haber vivido 3 vidas en una sola y que por eso miran las cosas de los demás con una comprensión que va más allá de las palabras. Lorena fue a visitarla un domingo por la tarde. Llevó un poco de pan dulce porque no sabía qué más llevar y porque le parecía que uno no debía llegar con las manos vacías a la casa de alguien que iba a darle algo tan valioso como su tiempo y su sabiduría. Doña Eulalia la recibió sin sorpresa, como si la estuviera esperando. La hizo pasar, le sirvió té, y antes de que Lorena dijera una sola palabra, la miró con esos ojos que parecían haber visto todo y le dijo: cuéntame. Y Lorena, por segunda vez en pocas semanas, le contó todo a alguien. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no lloraba de impotencia. Contaba con la voz de alguien que ya ha empezado a entender que tiene un problema y que ahora busca no solo consuelo sino herramientas reales para resolverlo. Doña Eulalia escuchó todo con la misma atención tranquila con que escucha el mar. Y cuando Lorena terminó, la anciana no dijo nada durante un momento largo. Luego sonrió, tomó su taza de té con las 2 manos, y dijo: bien. Entonces empecemos. Lo que Lorena aprendió en esa casa pequeña con árboles viejos afuera cambiaría la manera en que enfrentaría el resto de su vida. Doña Eulalia tenía una manera de hablar que no se parecía a nada que Lorena hubiera escuchado antes. No usaba palabras grandes ni frases complicadas. Hablaba despacio, con pausas largas entre una idea y otra, como si le diera tiempo al oyente de absorber cada cosa antes de pasar a la siguiente. Y sus palabras, aunque simples, tenían un peso extraño, como piedras que caen al agua y siguen haciendo ondas mucho después de haber tocado el fondo. Esa tarde, y en las visitas que siguieron durante las semanas posteriores, doña Eulalia le enseñó a Lorena 4 cosas. No las llamó lecciones, no las numeró, no las escribió en ningún papel. Simplemente las fue tejiendo en la conversación, como quien borda sin que el otro se dé cuenta de que está aprendiendo un oficio. La primera fue la sabiduría del silencio. Doña Eulalia le preguntó a Lorena cuántas veces, después de un comentario hiriente de Milagros o de alguna otra vecina, había sentido el impulso inmediato de responder, de defenderse, de explicar, de corregir. Lorena admitió que muchas veces. Que a veces lo hacía, y que casi siempre después se sentía peor que antes. Que las discusiones en los pueblos pequeños son como los incendios, cuanto más aire les das, más crecen. Doña Eulalia asintió y dijo algo que Lorena no olvidaría jamás: el silencio no es rendirse. El silencio es elegir dónde gastas tu energía. Responderle a quien te envidia es regalarle exactamente lo que busca: tu atención, tu tiempo, tu alteración. La persona que habla mal de ti sin razón ya está cargando su propio castigo. No necesitas añadirle nada. Lorena pensó en eso durante días. Pensó en cuántas veces había gastado horas enteras rumiando lo que debería haber dicho, construyendo respuestas perfectas en su mente para conversaciones que nunca volvían a ocurrir. Pensó en cuánta energía había derramado en el suelo preocupándose por lo que otros decían, energía que podría haber invertido en su tienda, en sus clientes, en ella misma. Aprender a guardar silencio no fue fácil. Lorena era una mujer con carácter, con opiniones propias, con esa justa indignación de quien sabe que tiene razón y no entiende por qué tiene que callarse. Pero poco a poco fue entendiendo que el silencio estratégico no tiene nada que ver con la cobardía. Tiene que ver con la sabiduría de saber que no todas las batallas merecen tu espada,
y que a veces la victoria más elegante es la que el otro ni siquiera sabe que perdió. La segunda lección fue sobre la protección a través de la oración y la intención. Doña Eulalia era una mujer de fe, pero no de esa fe ruidosa que se exhibe para que los demás la vean. Era de fe silenciosa y profunda, de la que está presente en los gestos cotidianos, en la manera en que una persona empieza su día, en cómo trata a los que entran a su espacio. Y le enseñó a Lorena algo que al principio le pareció extraño pero que con el tiempo fue sintiendo como completamente natural, la importancia de bendecir conscientemente el espacio donde trabajaba. No le habló de rituales complicados ni de supersticiones. Le habló de intención. De empezar cada mañana en la tienda con un momento de gratitud, de pedir en silencio que ese espacio fuera un lugar de bien, que las personas que entraran encontraran lo que necesitaban, que la energía que circulara entre esas paredes fuera positiva y honesta. Le habló de que los negocios no son solo transacciones económicas, sino espacios de encuentro humano, y que la energía que uno pone en ese espacio determina en gran medida lo que atrae. Lorena, que siempre había sido creyente pero que raramente conectaba su fe con su trabajo cotidiano, empezó a hacerlo. Cada mañana, antes de abrir la persiana, se quedaba un momento quieta en la tienda vacía y oraba. No pedía riqueza ni éxito espectacular. Pedía claridad, pedía protección, pedía que su trabajo fuera honesto y que sus clientes se sintieran bien atendidas. Y algo cambió. No de manera dramática ni instantánea, sino gradual, como cambia la luz cuando el sol sube despacio en el horizonte. La tercera lección fue lo que doña Eulalia llamaba el diagnóstico sin juicio. Le explicó a Lorena que cuando alguien te trata mal, cuando alguien habla de ti, cuando alguien como Milagros aparece en tu vida con esa amabilidad envenenada, la reacción natural es el juicio. Esa persona es mala. Esa persona es envidiosa. Esa persona no vale. Y aunque a veces ese juicio puede ser correcto en sus conclusiones, el problema es que cuando juzgas, cierras la comprensión. Y sin comprensión no puedes protegerte verdaderamente, porque no entiendes qué es lo que realmente está pasando. Doña Eulalia le dijo, Milagros no es tu enemiga porque sea malvada por naturaleza. Milagros es tu enemiga en este momento porque algo en tu éxito le recuerda algo que ella quiso para sí misma y no tuvo, o no se atrevió a buscar. El dolor de las personas que no lograron sus sueños a veces se convierte en veneno que dirigen hacia quienes sí los están viviendo. Eso no la excusa. Pero entenderlo te ayuda a no tomarlo como algo personal, porque en realidad no lo es. Eso fue un golpe de revelación para Lorena. Porque había estado tomando todo de manera muy personal, como si Milagros se hubiera despertado un día con el único propósito de hacerle daño a ella específicamente. Pero la realidad era más triste y más humana que eso. Milagros era una mujer que probablemente cargaba sus propias decepciones, sus propios sueños no realizados, sus propias inseguridades profundas. Y Lorena, con su tienda floreciente y su determinación visible, se había convertido sin quererlo en un espejo incómodo. Esto no hizo que Lorena le tuviera lástima de manera condescendiente. Pero sí cambió la manera en que la miraba. Y cambiar la mirada, descubrió, cambia todo lo demás. La cuarta lección fue la más difícil de entender al principio, y la más poderosa una vez que la entendió. Doña Eulalia la llamó el buen trato estratégico. Lorena esperaba que la anciana le dijera que se alejara de Milagros, que le pusiera límites claros, que la confrontara o que simplemente la ignorara por completo. Pero doña Eulalia dijo algo completamente distinto, trátala bien. No porque se lo merezca, sino porque tú lo mereces a ti misma. Lorena frunció el ceño. No entendía. Doña Eulalia le explicó con paciencia, cuando tratas mal a alguien que te ha tratado mal, incluso si tienes toda la razón del mundo, desciendes a su nivel. Y en ese nivel, ya no eres tú, ya no eres la Lorena que construyó algo hermoso desde cero, ya no eres la mujer que sabe lo que vale. Eres solo otra persona reaccionando con rabia. Pero cuando mantienes tu trato digno y cordial con alguien que no lo merece, no lo haces por esa persona. Lo haces por ti.
Lo haces porque tu carácter es tuyo y no le pertenece a nadie más, y nadie tiene el poder de rebajarlo a menos que tú lo permitas. Pero, aclaró doña Eulalia, buen trato estratégico no significa ingenuidad. No significa abrirle tu corazón a quien ya demostró que no lo cuida. Significa saludar con cortesía y seguir caminando. Significa responder con amabilidad cuando es necesario y no dar información adicional. Significa ser educada sin ser cómplice. Significa mantener las distancias internas aunque las externas parezcan cordiales. Lorena empezó a practicar esto y al principio se sintió extraña, como actriz en una obra que no había ensayado. Pero con el tiempo descubrió que no era actuación. Era madurez. Era la diferencia entre reaccionar desde el dolor y actuar desde los valores. Hubo una tarde en particular que Lorena recordaría siempre. Estaba en el mercado comprando algunas cosas para la tienda cuando se encontró de frente con Milagros. Las dos se miraron por un segundo, ese segundo eterno que ocurre cuando dos personas saben exactamente cuál es la tensión que existe entre ellas. Y entonces Lorena, respirando adentro, sonrió. No una sonrisa forzada ni sarcástica. Una sonrisa tranquila, de quien no tiene nada que esconder ni nada que demostrar. Y dijo, hola Milagros, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Milagros, que claramente esperaba frialdad o tensión, se desconcertó visiblemente. Respondió con torpeza, con palabras entrecortadas, con una sonrisa que no supo bien dónde poner. Y Lorena siguió su camino, sintiéndose algo que no esperaba sentir en ese momento, libre. Porque eso es lo que nadie te cuenta sobre perdonar y sobre mantener la dignidad frente a quien te ha hecho daño. No se trata de ellos. Se trata siempre de ti. Se trata de no dejar que el comportamiento de otra persona te convierta en alguien que no reconoces cuando te miras al espejo. Doña Eulalia también le habló de algo que Lorena ya había aprendido parcialmente con Amaro, pero que la anciana profundizó desde un ángulo diferente, la importancia de guardar los planes. Le contó una historia antigua sobre una semilla. Dijo que cuando una semilla está bajo la tierra, nadie la ve, nadie la señala, nadie puede pisarla. Y es justo ahí, en esa oscuridad protegida, donde echa raíces. Cuando ya tiene raíces profundas, cuando ya tiene fuerza, entonces puede salir a la luz y nadie puede detener su crecimiento. Así son los proyectos, los sueños, los planes de negocio, le dijo. Mientras están en tu cabeza y en tu corazón, son tuyos completamente. Cuando los compartes antes de tiempo, los expones a la opinión, a la duda, al sabotaje consciente o inconsciente de quien no quiere que prosperes. Deja que crezcan en silencio. Deja que el trabajo hable por sí mismo cuando ya no pueda callarse. Lorena salió de la casa de doña Eulalia esa última tarde con algo diferente en la manera de caminar. No era arrogancia, no era euforia. Era esa tranquilidad profunda de quien ha encontrado, después de mucho buscar, el suelo firme bajo sus pies. Todavía tenía trabajo por hacer. Todavía habría días difíciles, comentarios que dolían, momentos de duda. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, un marco. Una manera de entender lo que le pasaba y de responder a ello sin perder lo más valioso que tenía, que no era la tienda, ni el dinero, ni la reputación. Era ella misma. Y con eso, estaba lista para la parte más importante de la historia. Estaba lista para construir. Dicen que el verdadero carácter de una persona no se revela en los momentos de calma, sino en los momentos de tormenta. Que es fácil ser buena persona cuando todo va bien, cuando el dinero alcanza, cuando la gente te quiere y el camino está despejado. Pero que la verdadera medida de quién eres se toma cuando el viento sopla en contra, cuando las palabras ajenas intentan derribarte, cuando tienes que elegir entre reaccionar desde el miedo o actuar desde la fe. Lorena había pasado por su tormenta. Y había elegido bien. Los meses que siguieron fueron de trabajo silencioso y profundo. No el trabajo desesperado de quien corre porque teme quedarse atrás, sino el trabajo sereno de quien sabe exactamente hacia dónde va y por qué.
Lorena llegaba a su tienda cada mañana con una claridad que antes no tenía. Abría la persiana, se quedaba un momento en silencio con su oración corta y sincera, y luego empezaba el día con una energía que sus clientas comenzaron a notar sin poder explicar exactamente qué había cambiado. Lo primero que hizo fue terminar de organizar completamente su sistema de registros. No solo los financieros, sino todo. Llevó un control detallado de cada producto, de dónde venía, cuánto le costaba, a qué precio lo vendía, cuántas unidades vendía por semana, cuáles eran los más solicitados por temporada. Creó un pequeño archivo de cada cliente habitual, con sus preferencias, sus tipos de piel, sus alergias si las tenía, los productos que habían funcionado bien para ellas y los que no. Nada de esto era intrusivo, era simplemente atención genuina convertida en sistema. Y ese sistema empezó a dar frutos de una manera que Lorena no esperaba. Cuando una clienta entraba y Lorena le decía: la última vez me dijiste que esa crema te resecó un poco la piel, así que te traje algo diferente para que lo pruebes, esa clienta no solo compraba. Se sentía vista. Se sentía importante. Se sentía como si en ese pequeño local hubiera alguien que realmente se preocupaba por ella, no como consumidora sino como persona. Y eso, en un mundo donde cada vez más los negocios tratan a la gente como números, es un regalo extraordinario. Las clientas empezaron a traer a otras clientas. No porque Lorena les pidiera que lo hicieran, sino porque cuando algo te hace sentir bien de verdad, instintivamente quieres compartirlo. Una señora trajo a su hija. La hija trajo a su amiga. La amiga mencionó la tienda en una reunión familiar y 3 primas aparecieron el sábado siguiente. El crecimiento no fue explosivo ni artificial. Fue orgánico, honesto, del tipo que dura porque está construido sobre experiencias reales. Lorena también amplió su oferta de manera inteligente. No corrió a añadir 100 productos nuevos de golpe. Observó, preguntó, escuchó. Identificó 3 o 4 necesidades que sus clientas mencionaban repetidamente y que ella no estaba cubriendo todavía. Y fue añadiendo esas cosas poco a poco, probando, ajustando, siempre con la honestidad de admitir cuando algo no funcionaba y retirarlo sin orgullo herido. Negoció con Amaro y con otros proveedores condiciones que antes no habría sabido pedir. Mejores precios por volumen, plazos de entrega más precisos, la posibilidad de devolver productos que no rotaban bien. No negociaba desde la desesperación ni desde la agresividad, sino desde el conocimiento. Porque ahora conocía sus números, conocía su mercado, conocía exactamente lo que valía como clienta para esos proveedores. Y ese conocimiento le daba una seguridad en la negociación que antes simplemente no tenía. Sus ingresos crecieron. No de manera espectacular de un mes para otro, sino de esa manera constante y sólida que es la única que realmente significa algo en los negocios pequeños. El tipo de crecimiento que cuando lo miras después de un año te das cuenta de que llegaste muy lejos, aunque en el día a día pareciera que avanzabas despacio. Pero lo más importante no eran los números. Lo más importante era lo que estaba pasando adentro de Lorena mientras todo esto ocurría afuera. Había algo que había cambiado en ella de una manera que era difícil de describir pero muy fácil de sentir. Era como si antes viviera con una capa de ansiedad invisible, una preocupación constante por lo que otros pensaban, por lo que otros decían, por cómo la percibían. Y esa capa, lentamente, se había ido cayendo. No porque ya no le importaran las personas, sino porque había aprendido a distinguir entre lo que merecía su atención y lo que no. Cuando Milagros hacía un comentario ambiguo en el mercado, Lorena ya no pasaba la noche siguiente dándole vueltas. Lo escuchaba, lo evaluaba en un segundo con esa nueva habilidad del diagnóstico sin juicio que le había enseñado doña Eulalia, y seguía adelante. No porque lo ignorara con indiferencia fría, sino porque genuinamente había dejado de darle a esa energía negativa el poder de afectar su día. Hubo un momento específico que marcó para Lorena el antes y el después de manera muy clara. Fue un martes ordinario, sin nada especial en el calendario.
Entró a la tienda una señora que Lorena no conocía, que venía de un pueblo vecino y que había escuchado hablar de la tienda por una amiga. Estuvo media hora mirando, preguntando, probando cosas. Al final compró poco, 2 o 3 productos sencillos. Pero antes de irse se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y le dijo a Lorena, no sé cómo explicarlo, pero aquí dentro se siente diferente. Se siente como un lugar bueno. Lorena sonrió y agradeció. Pero cuando la señora salió y la puerta se cerró, Lorena se quedó quieta un momento detrás del mostrador y sintió que algo se le asentaba en el pecho. Ese comentario tan simple, tan sin pretensiones, valía más que cualquier número en sus registros. Porque confirmaba algo que ella había empezado a creer pero que a veces todavía dudaba, que el trabajo interno, el trabajo de crecer como persona, se refleja hacia afuera de maneras que ni siquiera puedes planear. Doña Eulalia tenía razón. La energía que uno pone en su espacio regresa. No siempre de la manera que esperas, no siempre en el momento que quieres, pero regresa. Con el paso del tiempo, algo curioso ocurrió también con Milagros y con ese grupo de vecinas que habían causado tanto dolor al principio. No hubo ningún enfrentamiento dramático, ninguna conversación decisiva, ningún momento de confrontación cinematográfica donde Lorena les dijera todo lo que pensaba y ellas quedaran avergonzadas. La vida real rara vez funciona así. Lo que ocurrió fue algo más sutil y más poderoso. Milagros simplemente perdió influencia sobre la narrativa de Lorena. No porque Lorena la hubiera derrotado en alguna batalla, sino porque la realidad había hablado tan claramente que las palabras de Milagros ya no tenían dónde aterrizar. Cuando la tienda era visible, próspera, llena de clientas satisfechas, cuando Lorena era conocida en el pueblo como una mujer trabajadora, discreta y honesta, las afumaras no tenían suelo fértil donde crecer. Se evaporaban antes de llegar a ningún lado. Algunas de las propias vecinas que antes se habían sumado al coro de comentarios empezaron a aparecer en la tienda como clientas. Sin grandes explicaciones, sin disculpas formales. Simplemente entraban, compraban, y Lorena las atendía con la misma cordialidad con que atendía a todos. Sin rencor guardado, sin ironía escondida en las palabras. Porque doña Eulalia le había enseñado que cargar rencores es como beber veneno esperando que le haga daño al otro. Solo te destruye a ti. Hubo una de esas vecinas, una mujer llamada Carmen que había sido de las más activas en los comentarios del principio, que un día llegó a la tienda con una excusa cualquiera y se quedó más tiempo del necesario. Cuando ya estaba por irse, con la compra en la mano, miró a Lorena y dijo en voz baja, con esa incomodidad de quien no está acostumbrada a reconocer sus errores, tú has hecho algo muy bueno aquí, Lorena. Mereces que te vaya bien. Eran palabras pequeñas. Incompletas. Probablemente no cubrían todo lo que había pasado. Pero Lorena las recibió con generosidad y respondió simplemente, gracias, Carmen. Para eso trabajo cada día. Y no había amargura en esa respuesta. Solo verdad. Lorena siguió visitando a doña Eulalia de vez en cuando, no porque tuviera crisis que resolver sino porque había encontrado en esa relación algo que rara vez se encuentra, sabiduría sin agenda. La anciana nunca le pedía nada, nunca esperaba reconocimiento, nunca le recordaba todo lo que le había enseñado. Simplemente estaba, con su té y su silencio generoso, disponible para la conversación cuando Lorena la necesitaba. En una de esas visitas, ya cuando las cosas en la tienda iban verdaderamente bien, Lorena le preguntó algo que había estado pensando, doña Eulalia, ¿por qué me ayudó tanto desde el principio? Usted no me conocía. La anciana la miró con esa calma profunda que tenía, y respondió, te conocía lo suficiente. Vi en ti algo que vale más que el talento y más que la inteligencia. Vi que cuando te caíste, tu primer instinto fue buscar cómo levantarte, no buscar a quién culpar. Eso no es común. Y lo que no es común merece ser cuidado. Lorena no respondió. Algunas palabras no necesitan respuesta. Solo necesitan espacio para instalarse en el corazón y quedarse ahí para siempre.
Hoy, si caminas por ese pueblo pequeño de calles empedradas y flores en las ventanas y preguntas por la tienda de Lorena, la gente te sonríe antes de responder. Te dicen que queda a 2 cuadras del mercado, que no tiene pérdida, que el local huele a lavanda. Te dicen que la dueña te atiende como si te conociera de toda la vida aunque sea la primera vez que entras. Te dicen que los precios son justos y los productos buenos. Te dicen, con esa naturalidad con que se dice lo que todo el mundo sabe, que es un lugar donde da gusto entrar. Lo que no te dicen, porque son cosas que no se cuentan sino que se sienten, es que detrás de esa tienda hay una historia de lágrimas contadas y silencio aprendido. Hay una mujer que pudo haberse rendido y eligió no hacerlo. Hay registros ordenados y contratos firmados y madrugadas de trabajo. Hay una oración corta cada mañana antes de abrir la persiana. Hay el recuerdo de un hombre honesto llamado Amaro que le habló con respeto cuando ella más lo necesitaba. Hay la sabiduría de una anciana que le enseñó que la victoria más importante no ocurre afuera sino adentro. Y hay una lección que Lorena aprendió de una manera que nunca olvidará, una lección que tal vez también es para ti, que estás escuchando esta historia desde donde sea que estés, quizás con tus propias batallas silenciosas, tus propios milagros en la vida, tus propios momentos de duda a medianoche. La lección es esta: el éxito que dura no es el que se construye para demostrarle algo a los demás. Es el que se construye desde adentro hacia afuera, con honestidad, con estructura, con fe, y con la claridad de saber quién eres y qué vales, independientemente de lo que otros digan. Puedes amar a las personas de tu alrededor y al mismo tiempo proteger lo que estás construyendo. Puedes ser abierta de corazón y discreta con tus planes. Puedes tratar bien a quien te trató mal sin permitir que vuelva a hacerlo. Puedes perdonar sin olvidar, avanzar sin correr, crecer sin presumir. Y cuando lleguen los momentos difíciles, porque llegarán, porque siempre llegan, recuerda lo que aprendió Lorena en ese pueblo pequeño donde todos se conocen y las afumaras viajan rápido. El ruido de los demás solo te puede detener si tú le abres la puerta. Ciérrala con calma. Vuelve a tu trabajo. Vuelve a tu propósito. Y deja que el tiempo y la verdad hagan lo que siempre terminan haciendo, que es poner cada cosa en su lugar. Lorena lo hizo. Y tú también puedes.